Buenos días, tenemos con nosotros el placer de tener con nosotros a don Fernando Miró Llinares, que es catedrático de Derecho Penal de la Universidad Miguel Hernández de Alicante. Es expertísimo, vamos, en cibercriminología, en ciberdelincuencia, un libro de cabecera en esta materia y pionero además en el análisis criminológico de la ciberdelincuencia, de todo el fenómeno criminal en el ciberespacio. Ha escrito multitud de artículos, multitud de ponencias sobre el cibercrimen. Para mí, Fernando, es un placer, un auténtico lujo tenerte con nosotros. Te admiro personalmente y he leído pues sigo tu trayectoria, ¿no? En general en toda esta materia. Entonces, muchísimas gracias por colaborar con nosotros en este máster, Fernando. Nada, muchísimas gracias a vosotros. Por mí ya estaría, ¿eh? Es decir, con esto lo podríamos dejar ya si queréis. Muchas gracias, muy amable, un poco exagerado, pero muchas gracias. Bueno, qué va, todo lo contrario. Tenemos también con nosotros a Pera Simón Castellano, que es profesor de la UNIR en diferentes materias, también experto en penal económico, en compliance y en todas cuestiones también de cibercriminología. Muchas gracias, Pera, también por estar con nosotros en esta mesa redonda. Fernando, yo lo primero, un poco que quería preguntarte, porque decía que desde luego pionero en esta materia y los primeros artículos y aquel primer libro que hiciste sobre esta materia, hablabas de las clasificaciones criminológicas de los ciberdelitos. La verdad es que a mí me resultó bastante interesante leer cómo habías llegado a esa clasificación de los ciberdelitos desde un punto de vista criminológico, que está muy todavía por explotar todo esto, ¿no? Entonces, ¿por qué es necesario hablar de una clasificación criminológica especial de este ámbito de la ciberdelincuencia? Bueno, la verdad es que la verdad es que en aquel momento tenía todavía mucho más sentido del que probablemente sigue teniendo. Y de hecho, en cierta medida se puede decir que lo sigue teniendo porque es una de las cosas, digamos, que de mi libro, por decir de las pocas probablemente, que más se han estabilizado. Es decir, hoy en día casi todo el mundo utiliza en nuestro ámbito la diferenciación entre cibercrímenes económicos, sociales y cibercrímenes políticos. Esto lo utiliza prácticamente todo el mundo. Y es verdad que hasta el momento no existía como tal esa clasificación, probablemente porque se imponían las clasificaciones de tipo jurídico. Es decir, estábamos acostumbrados hasta aquel momento a tener clasificaciones que atendían, digamos, al bien jurídico protegido, al interés digno de tutela, etcétera, etcétera, lo cual además era en cierto modo falso, porque desde una perspectiva jurídica se respondía a, digamos, a un determinado tipo de ataques y se situaban dentro de un apartado en el Código Penal que ya estaba, pero en realidad el interés jurídico que se protegía era otro. El ejemplo es el hacking. Es decir, los delitos de hacking, de intromisión ilícita, de intromisión informática ilícita, siguen estando dentro de los delitos contra la intimidad, cuando no es eso lo que en realidad se pretende proteger, porque en realidad el hacking es un delito, es un cibercrimen económico. Lo que pasa es que bueno, los países que lo han ido regulando posteriormente lo han incluido dentro de categorías propias. El problema que tiene de categorías pues, contra la seguridad informática, etcétera. Yo intenté huir de lo jurídico porque me parecía que para comprender realmente el fenómeno, es decir, la pregunta está bien hecha. ¿Cuál es el objetivo de una comprensión criminológica o de digamos, de un enfoque criminológico al cibercrimen? Pues comprender y prevenir. Es decir, Claro, el objetivo exacto. del derecho es sistematizar y dar una respuesta en los mejores lugares y de la mejor forma posible, pero para comprender, que es lo que yo pretendía, aquel libro en su momento pretendía ser una primera parte de una segunda parte que nunca fue, porque pretendía ser la parte, yo pretendía hacer un libro jurídico, me metí en lo criminológico y ya no salí. Y llevo 10 años en la parte criminológica y creo que me quedan algunos más, aunque sigo en la parte jurídica también del cibercrimen, pero es verdad que para comprender un fenómeno tan cambiante tienes que seguir en él. Entonces, con aquella clasificación yo lo que pretendía era intentar salir de esa visión, digamos, jurídica y dar dar un enfoque exclusivamente criminológico al fenómeno del cibercrimen. En la actualidad, como digo, pues
hay muchas clasificaciones criminológicas, pero es verdad que esta se ha venido imponiendo y es una clasificación muy sencilla, la que diferencia entre, digamos, la motivación delincuencial de quien realiza el delito, que es como tradicionalmente se han hecho esas clasificaciones criminológicas. No es la única posible ni es la mejor, es una, pero nos sirve para entender que efectivamente hay tres grandes ámbitos. Uno, la delincuencia, digamos, patrimonial o con un objetivo patrimonial por parte del delincuente, aunque puede ser, pues, por ejemplo, pornografía infantil. Vender pornografía infantil puede ser un delito económico, en el sentido de que hay algunos que la realizan con un ánimo de obtener un beneficio económico, o otros delitos contra la intimidad, obtener información, etcétera, etcétera. Después hay una delincuencia que tiene que ver con el ámbito social o personal, que es la delincuencia, pues la cibercriminalidad social, que tiene que ver con las relaciones en el ciberespacio 2.0, en el que ya no somos solo seres económicos, sino también seres sociales en el que vivimos, nos interrelacionamos, que tiene mucho que ver además con los menores, pero no solo también. Y finalmente hay otra ciberdelincuencia que tiene que ver con lo ideológico, con lo político, con el activismo, con la protesta, y es pues toda la ciberdelincuencia, digamos, que tiene que ver con el terrorismo, que tiene que ver con el hacktivismo, que tiene que ver con el ciberespionaje, que tiene que ver con la ciberguerra, con la desinformación, etcétera. Y yo creo que era importante olvidarnos de la idea de bien jurídico, porque, por ejemplo, los ataques de denegación de servicios pues se pueden producir con una intención económica y pueden, o se pueden producir con una intención de protesta. Y desde una perspectiva jurídica está claro que al final lo importante es que se satura el servidor y que eso afecta patrimonialmente tal. Bien, pero para comprenderlo desde la perspectiva criminológica, para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado sepan cómo tienen que intervenir frente a ello, no es lo mismo y no tiene nada que ver un ataque de denegación de servicios que se realiza con finalidad económica que uno que se realiza puramente con finalidad de protesta. Son dos fenómenos distintos y tienen que ser comprendidos de forma distinta. Totalmente de acuerdo, y al hilo de lo que decías, que se huye de esas clasificaciones jurídicas. Sin embargo, en el ámbito del foro, es decir, en fiscalía, en judicatura, se tiende a eso, se sigue tendiendo a eso, y es complicado, es complicado hacerles cambiar esa idea a determinados fiscales con las que bueno, pues hablas, ¿no? que incluso son especialistas en criminalidad informática. Siguen insistiendo en el tema del bien jurídico, ¿no? Sí, no, y tienen que seguir haciéndolo, pero fíjate, primero el término, delincuencia informática. Es decir, llama mucho la atención, somos de los pocos, pero ¿delincuencia informática en serio? Es decir, en la era del smartphone, es decir, oiga, es decir, si ya cibercrimen está en duda, si ya el término cibercrimen está empezando a ponerse en duda, y yo creo que con razón, porque hoy en día la tecnología lo abarca todo, el tema de la separación espacio-ciberespacio que yo expliqué, pues cada vez está más imbricado, y es decir, y tú puedes estar, es decir, es perfectamente posible hoy en día que se mezclen, por ejemplo, en una dinámica delictiva en la que alguien te envíe un meme para que tú mires el teléfono y a la vez otro te meta el bolsillo en el espacio físico y te robe la cartera. Claro. Es decir, espacio y ciberespacio ya están muy mezclados, pero efectivamente siguen hablando de delincuencia informática. Es un término que tiene sentido para referirse a los conceptos de los años 80 y de los años 90, de cuando aparece por primera vez los ordenadores, y hablamos del delito informático como aquel delito que se realiza sobre el objeto informático o por medio de lo informático. ¿Significa que no vale para la actualidad ese concepto? Sí, sí vale, todo vale si sabemos de lo que hablamos. Pero efectivamente después nos llevamos un poco la sorpresa de cuando vemos el informe de la Fiscalía que meten delitos informáticos. ¿Qué es delito informático? Si nosotros no clasificamos bien, pues no vamos a tener las cosas bien. Yo creo que hablar de cibercriminalidad es más correcto, pero sobre todo creo que es muy importante que comprendamos que hoy en día lo importante no es que yo utilice una tecnología informática, como que existe un ámbito de intercomunicación social en el que se producen unos delitos que, precisamente porque se producen en ese ámbito, tienen unas características distintas, y para prevenirlos vamos a tener que hacerlo de forma diferente. Claro. Es decir, las cámaras del espacio físico, el número de policías, pues no sirven para el ciberespacio, van a servir otro tipo de estrategias, va a haber otro tipo de actores y vamos a tener que hacerlo de un modo distinto. Entonces, efectivamente, yo entiendo que la Fiscalía vaya al bien jurídico protegido porque tiene que hacerlo, pero también probablemente la Fiscalía debería exigir a los legisladores que adapten mejor los tipos.
¿Qué pasa hoy con el tema de los daños que se producen a las fotos personales? Eso no tiene un valor patrimonial, económico, que entre dentro del bien jurídico protegido, tal y como se ha interpretado tradicionalmente. ¿Qué pasa? Que eso no es un daño informático. Claro, exacto. ¿Qué pasa, por ejemplo, con lo que puede estar pasando con aquellos tipos de malware que se incrustan y que no producen en realidad ningún tipo de perjuicio patrimonial, pero es verdad que son actos preparatorios para después? Si tuviéramos los tipos situados donde deben estar, porque no es el patrimonio, digamos, lo que en realidad dañan o afectan, sino que es la seguridad informática como forma de después lesionar el patrimonio por medio de los fraudes finales a los que se dirigen, etcétera, etcétera, pues todo eso lo tendríamos mejor regulado. Eso me lleva a la cuestión de si como bien jurídico protegido nuevo podríamos entender la seguridad informática en general, es decir, no solo la privacidad digital o informática o el patrimonio incluso informático, ¿no? Sino la seguridad informática. Yo lo veo como un nuevo bien jurídico. No sé cómo lo aprecias tú. Sí, yo creo, yo soy bastante crítico con la idea de bien jurídico protegido, en el sentido de que el concepto de bien jurídico protegido nos tradicional, sirve, ¿no? Claro. Tradicional, sí, nos sirve para saber que no podemos criminalizarlo todo, y esto me parece bien. Acabo de escribir un artículo que se llama Lo que queda del bien jurídico protegido y lo que debe quedar, que efectivamente es eso, es decir, es esa necesidad de que no todo se puede castigar por medio del derecho penal. Para eso sirve el bien jurídico protegido, pero es un concepto tan amplio, vago y tan poco aprensible que, digamos, no nos permite diferenciar de qué sí, que no, porque precisamente podemos crear un concepto como seguridad informática y que todo entre. A la vez, si utilizamos el bien jurídico en el sentido de patrimonio, efectivamente muchas cosas que deberían castigarse en el ámbito de la cibercriminalidad no se castigarían. Con lo cual yo creo que un apartado específico en la línea de que dices tú, de delitos contra la seguridad informática, debería tener sentido. Lo que pasa es que en ese caso es verdad que tendríamos que ser también muy cuidadosos de poner límites a la intervención, pero por ejemplo claro, el hacking los pone en las medidas de seguridad, en el que sea necesario violar medidas de seguridad para poder tal. Yo creo que hay formas de regularlo y creo que efectivamente tanto los daños como el hacking, como ataques de denegación de servicios, se tendrían que regular probablemente de forma separada. Uniforme en un título específico, ¿no? Aunque no me parece mal que estuvieran dentro a la vez de los delitos contra el orden socioeconómico o contra el orden patrimonial, dentro de su propio subtítulo. ¿Por qué? Porque también me parece preocupante castigar como conductas de hacking, por ejemplo, intromisiones que en el fondo no van dirigidas hacia estafa o hacia otras conductas o suplantaciones de identidad, como la que le puede hacer el novio a la mujer para mirarle el móvil. Es que podemos llegar... y que, por cierto, no está sancionado como tal, la suplantación de personalidad. La metemos por injurias, por calumnias, por usurpación de estado civil. La suplantación de identidad no está regulada como tal y yo creo que es una conducta de riesgo, pero creo que regularla, por ejemplo, aquí sí que me atrevería a decir que se tendría que regular dentro de los delitos patrimoniales o económicos, porque regular la suplantación de identidad exclusivamente, yo insisto, yo creo que un capítulo de delitos contra la seguridad informática dentro de los delitos contra el orden económico o delitos patrimoniales, para que a la vez la interpretación exija que haya alguna referencia a la potencial estafa, porque estos son, desde una perspectiva criminológica, son actos preparatorios de estafas. Es decir, claro, en el 90% de los casos. Y en los casos que no lo son, probablemente no deben castigarse, claro, porque entraríamos en otro que son actos preparatorios de ¿qué? De burlas del bullying. Bueno, pues se pueden castigar como bullying cuando lo sean efectivamente, suplantaciones de identidad que se realizan por parte de menores para después burlarse del niño, etcétera, etcétera. Pero creo que por eso, es decir, ahora, lo que sí creo, volviendo a la pregunta de inicio, es que la mejor forma de hacer buenas regulaciones jurídicas es comprender desde una perspectiva criminológica los fenómenos. Es decir, me parece que no está reñido. Es decir, que hablemos de cibercrimen y que venga alguien, pero es que eso no está castigado, ¿no? Pero, es decir, la criminología estudia comportamientos que van más allá de lo que está castigado en un lugar determinado, claro, comportamientos delictivos, comportamientos desviados, precisamente para después establecer las mejores regulaciones y la mejor forma de regular aquello que como sociedad hemos decidido que se debe castigar. Pero si no comprendemos bien los fenómenos, si no comprendemos que el grooming
es un fenómeno que es distinto según se produce sobre chicos, incluso que sobre chicas, según el tipo de menores, si lo realizan pederastas o si es una conducta de guarros en internet mayores de 35, 40 años que en realidad no van a realizar nunca un acto de abuso sexual sobre la menor, pero sí que quieren obtener imágenes y por tanto esto se debería regular por medio de... O tener ese contacto directo que no suponga, claro, que no esté encaminado a esos actos, ¿no?, que exige el tipo penal, claro. Pero tenemos esa perspectiva que vosotros en vuestro máster no la tenéis, pero que es muy usual de separar lo criminológico y lo jurídico, como si... Yo creo que es bueno unirlos. Unirlo, exacto. Yo creo unirlo y además con carácter multidisciplinar. Claro, Sí, porque criminología, derecho, en este incluso caso, ciberseguridad, es que va todo de la mano, ¿no? Sí. Y luego nos encontramos con muchas peculiaridades desde el punto de vista criminológico, ¿no? ¿Existen esas peculiaridades que nos obligan o nos hacen acudir un poco a nuevas estrategias para comprender el ciberdelito? Sí, bueno, la primera... A ver, es decir, el ciberespacio y el cibercrimen tiene muchos elementos, digamos, similares a la delincuencia tradicional y muchos elementos diferenciales. Para mí, un artículo que me hizo comprender las cosas muy, muy bien y que me hizo comprender, digamos, y focalizar en la parte, digamos, más del entorno, porque yo creo que es lo que más cambia. No es que solo cambie, pero desde una perspectiva criminológica cambia desde la perspectiva individual, es decir, la psicología del tipo que realiza el delito frente a la psicología del tipo que realiza el delito en el ciberespacio. Hay elementos diferenciales. A nivel social, a nivel más de las relaciones sociales, también, y probablemente además sea una de las partes más interesantes de estudiar, sobre todo con respecto a los menores, cómo cambian las dinámicas sociales, los peers, cómo intentan buscarse los propios grupos sociales en el ciberespacio. Pero claro, el cambio más evidente es el cambio del lugar y el cambio del entorno. Como decía, yo recuerdo leer un artículo clásico que, por cierto, ha sido traducido recientemente al español y ha sido publicado en la revista electrónica de criminología, que es el Old Wine in New Bottles de Peter Grabowski. Cuando hacía digamos, esta metáfora de vino viejo en botellas nuevas, para plantear qué había de nuevo en el cibercrimen y qué realmente era nuevo. Y lo que decía Peter Grabowski en aquel momento, y yo creo que sigue teniendo razón, aunque probablemente habría que matizar, es que lo que es la conducta, lo que es la parte de la motivación criminal, no tiene por qué cambiar, no tiene por qué ser distinta. Es decir, hay elementos, la parte de la criminología que más les interesa a todos y que yo lo entiendo, y a mí también me interesa, pero me ha interesado, digamos, algo menos el por qué alguien comete el delito, la parte del por qué tal. Esta parte con respecto al cibercrimen no tenía por qué cambiar mucho la parte motivacional, es vino viejo. Y sin embargo, lo que tenemos es botellas nuevas. Es decir, un lugar nuevo donde, digamos, las cosas van a pasar de forma distinta. Esta es la razón por la que yo me metí, no porque crea que los enfoques criminológicos ambientales son lo mejor, son lo único que se tiene que estudiar. No, en absoluto. Es decir, yo creo que todo, además, hay gente para todo. Hay gente que tiene que estudiar las cosas desde una perspectiva marxista, hay gente para todo. Es decir, cada uno, aquí somos muchos y no pretendamos que todos vamos a comprender. Una misma línea, ¿no? Dividámonos las tareas, oiga, y además todo analicémoslo desde una perspectiva crítica y todos nos vamos además a complementar. Pero a mí me parecía muy obvio que el cambio en el entorno iba a afectar, por un lado, al fenómeno y a comprender cómo se produce el fenómeno. Y que, claro, toda la criminología ambiental que se había hecho desde una perspectiva geográfica, desde una perspectiva situacional, tenía un problema. Claro. Es que ahora no había espacio geográfico. Es decir, todo esto de los hotspots y todo esto de los mapas del crimen, etcétera, etcétera, de repente, es decir, ¿cómo lo trasladábamos ahí? ¿Qué pasaba ahí? A mí me parecía que es decir, habíamos aprendido que el lugar era importante, habíamos aprendido que los crímenes
no se producían de forma aleatoria. Habíamos aprendido que la distancia, habíamos aprendido que el criminal cometía sus delitos cerca de su casa, que los hacía en su tránsito, que los hacía con las personas con las que se encontraba. Claro, todo esto ya no valía. ¿Realmente no valía o había que traducirlo? Había que cambiar y había que comprenderlo de otra forma. A partir de ese artículo es cuando yo me empiezo a meter un poco en esta perspectiva, lo cual significa no que cambie solo eso, sino que eso indiscutiblemente va a cambiar. Y a mí me interesaba comprender cómo cambiaba, entre otras cosas porque quienes lo habían estudiado después de Grabowski, que otros como Holt o como Majid Yar, por ejemplo, tenía algún artículo sobre el tema, pero este hombre no entendía, en mi opinión, es decir, no lo trasladaba bien, probablemente porque no era una persona, era más un criminólogo crítico, no lo hacía desde la perspectiva de la criminología ambiental. Y yo pensaba que teníamos que estudiarlo desde este enfoque. Y efectivamente, bueno, pues a partir de ahí me dediqué un poco a intentar, y sigo en el fondo, porque sigo pensando que es importante, comprender, pues por ejemplo, es decir, los guardianes en el espacio físico sabemos la importancia que tienen. ¿Qué importancia tienen los guardianes en el ciberespacio? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? Exacto. ¿Quiénes son? Es decir, ¿cuál es el rol además? Y esto a efectos también legales es muy importante. ¿Realmente los proveedores de servicios no tendríamos que exigirles más cosas de las que les exigimos? Les estamos exigiendo simplemente que cuando haya una conducta delictiva que nosotros sepamos que existe, que nos den la información. Bien, ¿no deberíamos exigirle que establecieran medidas de prevención distintas? ¿No sabemos que efectivamente parece que el entorno de moralidad y la forma en la que los moderadores se relacionan en los juegos online y en otros sitios incide en la distinta violencia que se ejerce en los distintos sitios? ¿No deberíamos tener también normas de ese tipo? Sabemos que los menores pues tienden a realizar determinadas conductas en el ciberespacio no vigilados, lógicamente, por quienes teóricamente les tienen que vigilar, los guardianes tradicionales, sus padres, sus peers. ¿No deberían haber otro tipo de peers y no deberíamos establecer medidas de prevención en ese ámbito? Y a mí me parece que fuera ya de comprender por qué alguien es un criminal y todo esto, que esto es muy importante. A mí, es decir, evitar que un niño sea victimizado, saber cuáles son las mejores estrategias, pues oye, a lo mejor no es tan importante como comprender por qué todo, cómo funciona la mente criminal, pero es lo más práctico. me parece que también es importante. No, es lo más importante, totalmente de acuerdo contigo. Y Sí, desde sí, una sí, prespectiva preventiva y práctica, como dices tú, claro, es claro. fundamental. Es que es esencial, es esencial. A mí más que el porqué, Y ahí, exactamente, es ver qué podemos hacer, qué podemos hacer. y ahí además es cuando tenemos que hacerlo unidos al tema de la ciberseguridad y unidos desde la perspectiva. Esta es otra cosa que a mí me ponía muy nervioso, me sigue poniendo, que es esta tendencia a percibir la ciberseguridad como una cuestión exclusivamente tecnológica. Claro. Lo mismo que decíamos antes de los juristas también. La ciberseguridad es que te voy a poner un aparatito. A ver, el aparatito o el software, primero, alguien tiene que interaccionar con él, alguien lo tiene que activar o no activar. Un zopenco como yo que no activa su sistema operativo, no lo actualiza. Es decir, ya no sirve para nada que tú hagas la actualización si realmente no sabemos que lo tenemos que hacer, el cómo lo tenemos que actualizar. Primero esto. Pero en segundo lugar, digamos que todos los ataques delictivos en el ciberespacio se realizan con una determinada motivación por parte del cibercriminal. Con lo cual, comprender lo que ahora se llama factor humano, comprender ese factor humano, esos condicionantes tanto en la víctima como en el agresor, son fundamentales para la ciberseguridad. Por tanto, la ciberseguridad no se debe entender solo desde una perspectiva, sino que integrada. Y ahí yo creo que los criminólogos desempeñan un papel importantísimo. Es decir, yo creo que es el ámbito probablemente de más expansión que pueden tener los criminólogos, que es el tema de la ciberseguridad. Ahora bien, es decir, no van a resolver el problema de la ciberseguridad, y perdónenme por la exageración, leyendo quién es Ted Bundy. Es decir, que es importante saber quién es Ted Bundy, yo no lo discuto. Es decir, y que el tema de los delincuentes seriales, sí, no lo discuto. Pero hay que aprender ciberseguridad, hay que saber de informática. Para poder aplicar el conocimiento social,
Es decir, también hay que saber estadística y hay que saber informática y hay que tener perfiles mixtos. Y hay que saber derecho. Mixtos, claro. Hay que saber derecho, es decir, sí, yo totalmente de acuerdo. Creo que para enfrentarnos con este fenómeno, creo que tienen que ser profesionales que estén formados en diferentes ámbitos. Igual que los abogados, al final también tenemos que aprender informática. Sí, sí, Porque sí. cuando presentamos una pericial, y que cada vez se presentan más las periciales informáticas, porque cada vez tenemos más prueba electrónica. Entonces, en realidad, es un delito que a lo mejor se ha cometido a través de un software o a través de un ordenador o a través de un Es que teléfono saber, móvil. claro. Entonces, el abogado no es como hace 20 años que tenías, bueno, te vas al notario, pantallazos. No, claro, ahora tenemos que hacer una prueba informática y tienes que decirle a los peritos informáticos cómo, qué es lo que quieres buscar, dónde tienen que buscar, cómo lo tienen que llevar a cabo y luego ya ellos técnicamente lo efectúan. O sea que sí, totalmente de acuerdo. Y luego la ciberinvestigación, que de cara a los criminólogos, la ciberinvestigación también es muy importante para poder obtener esa prueba. Y luego, Fernando, en cuanto a esa clasificación también que haces tú de ciberataques puros, réplica y contenido, y por el móvil y contexto criminológico, pero veo que te quedas más con esta última que nos dijiste, ¿no? La A de ver, económicos, sociales y políticos. sí, bueno, no, son en realidad dos clasificaciones, digamos, compatibles entre sí, y yo creo que hay que utilizarlas ambas. Digo que ha tenido más éxito porque efectivamente se ha asumido ya, digamos, el concepto de cibercrímenes económicos Sociales. instrumentales o finales y cibercrímenes sociales, políticos, tal. La otra también, es decir, se ha asumido, además esa es viene a ser tiene menos originalidad porque ya se utilizaba en cierta medida en el ámbito anglosajón una diferenciación entre cyber-dependent crimes and cyber-related crimes. Los cyber-dependent crimes, que serían los cibercrímenes puros, y los cyber-related crimes, que serían los cibercrímenes... no es exactamente igual, porque no es exactamente igual la definición. Yo cuando diferencio entre puros y réplica, lo que hago es diferenciar entre delitos que sin el ciberespacio no existirían, hay muy poquitos, Claro. pero son el hacking, los ataques de denegación de servicios, es decir, son delitos que no tienen equivalente porque todo el elemento esencial del crimen se produce en el ciberespacio. Y en cambio, cuando hablo de cibercrímenes réplicas, son comportamientos delictivos que efectivamente, es decir, se podrían cometer en el espacio físico, pero que ahora se cometen en el ciberespacio. Y en algunos casos tienen unos condicionantes por el hecho de cometerse en el ciberespacio muy particulares. Y esto es lo que pasa con los cibercrímenes de contenido. Es decir, que yo, por ejemplo, posea en el espacio físico una pornografía infantil, en el espacio físico, pues tiene menos, digamos, riesgo que yo la posea en el ciberespacio. Y esto es lo que hace que el tema de los contenidos nocivos, el tema de los contenidos peligrosos, tenga, digamos, especial consideración. Entonces, esta clasificación es compatible. Un ciberfraude, por ejemplo, puede ser, es decir, pues casi todos son, es decir, ciberataques réplica porque existen en el ciberespacio. El ciberbullying en realidad es un cibercrimen réplica porque existe en el espacio físico también, al igual que en el ciberespacio. Lo que tenemos que comprender es que las dinámicas que se van a producir porque se produzcan en un espacio o en otro van a ser distintas. Y después, hoy en día existen lo que podríamos denominar los delitos mixtos, que esto ya es otra cuestión, es decir, pero esto tiene que ver con una cuestión que he explicado posteriormente en otros trabajos, que son los espacios de convergencia. Hoy en día hay dos espacios posibles de convergencia, la convergencia en el espacio físico o la convergencia en el ciberespacio. La convergencia en el espacio físico, además, es de un modo y la del ciberespacio es otro. La convergencia en el espacio físico es cuando yo me cruzco pues, con un delincuente motivado que quiere, pues robar el patrimonio y yo tengo mi móvil y él lo coge y huye. Bien, esa es una convergencia física. La convergencia en el ciberespacio puede ser muy parecida en el sentido de que yo tengo unos datos en el móvil o un valor económico y converjo en el ciberespacio con otro que me los quita. Aquí lo interesante es que la distancia no es relevante. Mientras que en uno y otro tenemos que converger en un determinado punto, en el ciberespacio no es relevante. Esto se va a relacionar con el tema
del desplazamiento de oportunidades del COVID, porque, es decir, efectivamente, si yo me paso el día en casa, pues efectivamente no me roban. No me roban en el espacio físico porque no voy a comprar en el espacio Claro, físico, pero es posible que en el ciberespacio, si yo empiezo a comprar por el ciberespacio, sí pase. claro, claro. Pero ahora hay otro espacio, es decir, ahora puede pasar que estos espacios se relacionen, como decía antes. Por ejemplo, el bullying, el ciberbullying. El ciberbullying es el espacio de convergencia, ¿es físico o es en el ciberespacio? Pues en realidad es en los dos. Los Si dos, yo tengo claro. redes sociales y si yo no estoy en WhatsApp, pues yo no voy a ser víctima de ciberbullying probablemente. Eh, pero, es decir, voy a ser víctima de ciberbullying solo porque voy al colegio y solo porque alguien me ataca en el colegio. Es decir, el ciberbullying se produce en el ámbito escolar y el ámbito escolar se produce en el espacio físico. Por tanto, eso que decía yo en su momento de que ya no existen distancias, hay que verlo en general para el cibercrimen. Pero hay cibercrímenes que sí que requieren un contacto en el espacio físico, como puede ser el ciberbullying o como puede ser incluso el control de pareja. El control Eso, te lo iba a decir, en el ámbito de la violencia de el ámbito género. de la pareja, por ejemplo, es un crimen. Esto hay una tesis que dirigí hace poco de Naikari y Sánchez Herrero muy interesante, en la que se ve que los factores de riesgo y los factores de protección son distintos según tú hayas conocido a la persona en el espacio físico o en el ¿O no? ciberespacio. Qué interesante. Es decir, al final, estas dimensiones digamos, de la posibilidad de converger o no cambian las dinámicas. Pero efectivamente, al final, el ciberespacio, en algunos casos, se convierte simplemente en un instrumento de atacar a la persona que has conocido en el espacio físico y con la que tienes relación en el espacio físico. Por eso, es decir, esto se llama el principio de especificidad criminal. Esto en criminología ambiental es muy importante. Es decir, pretender, yo me equivoqué con el título, el cibercrimen, es decir, deberían haber sido los cibercrímenes, porque en realidad las dinámicas son distintas, cada tipología tiene sus características, como tú has dicho antes, muy específicas, y es muy importante ir a lo pequeño para comprender un fenómeno, comprender ese fenómeno en concreto, ese tipo de bullying, ese tipo de ciberbullying, ese tipo de ataque, según la víctima, según el tal. Eso nos va a dar mucha mayor comprensión que otras cosas. Claro. Y nos puedes explicar, de cara a los alumnos que lo entiendan, qué es la teoría de las actividades cotidianas. ¿Se aplica al cibercrimen? ¿Por qué se aplica? Bueno, la teoría de las actividades cotidianas es que más que una teoría como tal, o una teoría criminológica, a Marcus, a Felson le gusta llamarla un enfoque criminológico. La razón es porque, es decir, no es una teoría que explica por qué se cometen delitos, porque tiene, digamos, una capacidad explicativa muy limitada. Eso es lo que se denominaría un enfoque de alcance medio. Te sirve para explicar determinados condicionantes del delito, pero no para explicar el todo. Es además una teoría, digamos, muy poco enfocada en las motivaciones delincuenciales y en los factores sociológicos, digamos, a nivel general, en las big theories que explican por qué existe la delincuencia. Esa teoría no le interesa tanto por qué existe la delincuencia, sino que le interesa más el evento delincuencial concreto. Un delito concreto se produce porque convergen en espacio y tiempo un agresor motivado con una víctima adecuada en ausencia de un guardián. Esto que parece tan obvio y es tan sencillo, en aquel momento en los 70 fue una cierta revolución, porque sirvió para, digamos, cambiar el plano de enfoque, aunque algunos lo han visto como un peligroso instrumento capitalista para centrar, para olvidar que el delito es un fenómeno social que tiene que ver con grandes causas. No, por supuesto que el delito tiene que ver con grandes causas, por supuesto que tiene que ver con la pobreza, por supuesto que tiene que ver con elementos sociales muy complejos y que son los que hay que atajar, evidentemente, pero efectivamente cuando tú quieres afrontar un fenómeno delincuencial específico, al final, estos enfoques te permiten comprender que no se trata solo de cambiar la motivación del criminal, que además puede ser lo más complicado. Puede ser muy complicado a veces cambiar la motivación delincuencial. En ocasiones, perdón, Nada. Salud. en ocasiones, gracias, en ocasiones podemos poner el foco en los otros elementos. Si para que haya un delito
tiene que haber un agresor, pero también tiene que haber una víctima y tiene que haber la ausencia de un vigilante, pues a lo mejor nos podemos centrar en el vigilante o nos podemos centrar en la víctima para intentar evitar que haya el delito. Efectivamente, la teoría de las actividades cotidianas lo que sirve es para explicarte por qué a nivel micro es necesaria esta convergencia y cómo podemos incidir en la convergencia, digamos, esos elementos para evitar que se produzca la delincuencia. La delincuencia probablemente en un sitio determinado o en un momento determinado, porque es posible que la motivación continúe y por tanto que el delito se desplace. Pero como se sabe también, mientras se produce ese desplazamiento, en muchos casos al final se va reduciendo la delincuencia y podemos evitarla. Y después a nivel macro nos sirve para comprender, y esto es muy importante, cómo cosas que no queríamos o cosas que no esperábamos tienen efectos en la delincuencia. Es decir, cambios sociales, que son cambios sociales aparentemente pequeños, como, pues bueno, es decir, el que en los años 30, a partir de los años 40 y sobre todo en los años 60, las mujeres empezaran a tener autonomía en Estados Unidos y empezaran a poder salir por la noche y dejar a los niños y salir por la noche, pues incrementó determinadas formas de violencia y de delincuencia en determinados ámbitos. La aparición del coche sirvió para aumentar las posibilidades de delincuencia patrimonial porque los delincuentes se podían trasladar sencillamente de un lugar a otro. Estas cosas que son aparentemente bueno, pues es decir, poco relevantes comparados con la importancia que supone pues, el tema de las diferencias sociales, etcétera, etcétera. Sin embargo, al final son mucho más explicativas que las grandes teorías y están explicando muchísimo mejor algunas tendencias de delincuencia. Y esto es lo que podría estar pasando con el tema también de la digitalización y de la tecnología. La tecnología está cambiando la forma en la que nos relacionamos y es posible que por eso, es decir, ahora el ciberespacio sea un lugar en el que pasen cosas que antes pasaban en el espacio físico. Y esto yo creo que es importante comprenderlo, no porque sea el origen del delito o de la maldad, o de etcétera. Esta es otra ventaja que tiene la teoría de las actividades cotidianas. Democratiza la delincuencia. La delincuencia no es tanto una cosa de malos como una cosa de oportunidades muchas veces. Es verdad, es verdad que hay algunas formas de delincuencia que tienen que ver tal, pero también, es decir, incluso la delincuencia que más nos puede repugnar, como la corrupción, tiene que ver muchas veces con las oportunidades, tiene que ver con, y si no, pues miremos el porcentaje de concejales, es decir, si nosotros miramos el porcentaje de personas que han infringido las normas de vacunación, más allá de cuestiones morales, resulta que hay dos profesiones que son las que con diferencia más han infringido esas normas. ¿Cuáles son? Los sanitarios y los concejales. Y los concejales, exacto. Es decir, la oportunidad. La oportunidad. Los sanitarios son sujetos más inmorales que los bomberos. Oiga, es decir, al final la moralidad tiene que ver con la oportunidad. Entonces tenemos que establecer y saber dónde reducir las oportunidades, dónde centrar la prevención, esto desde la perspectiva del derecho penal económico y de los programas de compliance lo sabe bien Pera. Tenemos que focalizar, es decir, las medidas de prevención allá donde están las oportunidades. Y esto no nos debe escandalizar por si lo que pretendemos es reducir la delincuencia. Reducir la delincuencia. Y esto me lleva ya a la última pregunta. Bueno, dos cuestiones interesantes que obviamente ahora hay muchas más oportunidades precisamente con la pandemia que estamos viviendo, el gran cambio, que de eso te va a preguntar Pera en otra entrevista, pero las oportunidades que tiene el ciberdelincuente son muchísimas y yo entiendo que cada vez más elevadas, ¿no? ¿Qué opinas tú? Sí, efectivamente, digamos, por un lado, es decir, tenemos que digamos, quitarnos de la cabeza el mito del hacker
del delincuente hacker. Primero porque los hackers, es decir, no tienen por qué ser delincuentes, y puede ser que hagan actividades absolutamente necesarias y lícitas, pero sobre todo porque no tienen por qué, un ciberdelincuente no tiene por qué ser efectivamente un tipo con unas habilidades informáticas impresionantes. Hoy se pueden cometer ciberdelitos también en ámbito de oportunidad, en el WhatsApp, diciéndole al vecino lo que realmente piensas de él. Ahora se lo voy a decir. Y en ese momento estás cometiendo un delito de injurias o un delito de calumnias porque le estás diciendo que hizo lo que realmente no hizo. Es decir, un cibercrimen hoy en día es simplemente una actividad delincuencial perpetrada en ese ámbito de intercomunicación personal que es el ciberespacio. Por tanto, efectivamente, las oportunidades son que podemos, sin darnos cuenta, realizar muchas cosas en el ciberespacio que efectivamente pueden ser delictivas. Pero también es verdad que van ampliándose pues, los usos del ciberespacio y por tanto también cada vez más van a ser las posibilidades pues, con el tema de la conectividad, por ejemplo, el Internet de las cosas va a permitir que esa frontera entre espacio físico y ciberespacio se vaya cortando hasta el punto de que ya no sepamos qué es qué, y efectivamente pues, cada vez más son las oportunidades de que a través de Internet se puedan perpetrar delitos. Esto, bueno, también vendrá unido, lógicamente, a un incremento de las medidas de seguridad y a un incremento de la educación en ciberseguridad, que a mí me parece probablemente lo más importante de todo. Creo que tenemos que empezar a trasladar al ciberespacio esas reglas preventivas de no hables con desconocidos, de no hacerte regalos de extraños, pues hay que adaptarlas a comprender cómo funciona el ciberespacio y también en ese sentido creo que conforme aumenten, digamos, las oportunidades, también las iremos reduciendo por otro lado, evitando que al final converjan y se produzca el delito. Muy bien, Fernando, pues me estaría hablando contigo de todas estas cuestiones y escuchándote, vamos, toda la mañana. Pero yo creo que a los alumnos les ha quedado clarísimo, ha sido muy interesante escucharte y muchísimas gracias, de verdad, por haber querido participar con nosotros y colaborar en esta asignatura. Encantado, Gemma. Muchas gracias a ti por tu amabilidad, por las preguntas tan interesantes y saluda a los alumnos de mi parte y a su disposición y a la vuestra. Muchas gracias, Fernando. Adiós. Nada, a ti.